El último rango de la SWAT no es el que todos creen. La mayoría piensa que llegar arriba es cuestión de disparar bien, de ser el más fuerte, de aguantar más que los demás. Están equivocados. Hay algo que los oficiales de rango máximo hacen diferente desde el primer día en que entran al entrenamiento. Algo que nadie les enseña. Algo que la mayoría descubre demasiado tarde. Y ese algo no tiene nada que ver con la puntería. Ni con los músculos, ni con cuántas horas entrenas en el polígono. Tiene que ver con algo que la mayoría de personas nunca desarrolla, porque nadie les dice que existe. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender desde dónde empieza todo esto, porque el ascenso en la SWAT no es una línea recta, es un filtro brutal que elimina a los que no están hechos para esto, y no siempre elimina a los que crees. Empiezas como recluta. No hay glamour en esta etapa. No hay adrenalina todavía, no hay operaciones, no hay equipo táctico, no hay nada de lo que probablemente imaginaste cuando decidiste meterte en esto. Lo primero que aprendes no es a disparar, es a obedecer sin preguntar. Y eso, para muchos, es el primer muro. Porque la mayoría de personas que llegan al proceso de selección de una unidad SWAT vienen con experiencia previa. Vienen de la policía regular, de las fuerzas militares, de unidades especiales, vienen creyendo que ya saben. Y ese es exactamente el problema. El 60% de los reclutas abandona antes de los 3 meses. No por falta de fuerza física, no porque no aguanten el entrenamiento, sino por incapacidad de apagar el ego. Porque en esta etapa no importa lo que sabes, importa lo que eres capaz de desaprender. Y desaprender duele más que cualquier ejercicio físico que te puedan poner. ¿Por qué los que más saben suelen durar menos aquí? Esa pregunta tiene una respuesta, pero no te la voy a dar todavía. Porque primero necesitas ver lo que pasa en cada rango para que cuando llegues a la respuesta, entiendas por qué es tan importante. En esta etapa de recluta, el operador aprende a entrar por la puerta, literalmente. Y eso, que suena simple, es uno de los conocimientos más complejos de toda la formación táctica. Existen más de 12 técnicas de entrada documentadas en unidades SWAT de alto rendimiento. 12 formas distintas de atravesar un umbral dependiendo de lo que hay al otro lado. Y elegir mal la tuya en una fracción de segundo puede costarte la vida. O la vida de alguien más. No te digo todavía cuál es la técnica más usada en operaciones reales con rehenes. Eso viene en el rango siguiente. Porque si te lo digo ahora, no vas a entender por qué importa tanto. El recluta también aprende comunicación táctica. No es hablar por radio. Es un sistema completo de señales, códigos, posiciones corporales y silencios que permiten coordinar un equipo de 8 personas en un edificio oscuro sin emitir un solo sonido audible para el objetivo. Y aprende algo que nadie menciona en los documentales. Aprende a controlar la respiración en situaciones de estrés extremo. No como técnica de meditación, como herramienta de supervivencia. Porque cuando el cuerpo entra en modo de alarma, la puntería cae, el juicio se nubla y las decisiones se vuelven reactivas. Oyes, el recluta que no aprende a respirar bien bajo presión no llega al siguiente rango. Así de simple, así de brutal. Cuando pasas al rango de operador activo, algo cambia que nadie te prepara para ver. Ya no eres el que sigue órdenes. Eres el que decide si la orden tiene sentido en campo. Y eso pesa diferente. Porque hay una distancia enorme entre recibir un plan en un briefing con mapas y diagramas y ejecutar ese plan cuando la realidad no coincide con ningún mapa. Cuando el pasillo que debía estar vacío tiene 3 civiles. Cuando la puerta que debía estar abierta está reforzada por dentro. Cuando el objetivo no está donde el informante dijo que estaría. En esos momentos, el operador activo tiene que tomar decisiones que ningún protocolo cubre completamente. Y tiene que tomarlas en segundos. Dato: en operaciones con rehenes, sus equipos SWAT tienen un promedio de 4 minutos para leer la escena completa antes de entrar. 4 minutos para saber dónde está el peligro real, dónde están los civiles, cuáles son los ángulos muertos, qué tipo de armamento puede tener el objetivo y por dónde no debes entrar aunque parezca el camino más lógico. 4 minutos que la mayoría de personas desperdiciaría en pánico o en exceso de análisis. El operador activo aprende a usar esos 4 minutos mejor que cualquier otro profesional en el planeta, porque su entrenamiento no es solo físico ni solo técnico, es cognitivo. Aprende a procesar más información en menos tiempo que cualquier persona sin ese entrenamiento. Y eso no se logra en semanas. Se logra en años de exposición controlada a situaciones de estrés progresivo. ¿Qué pasa cuando el tiempo se acaba y la puerta sigue cerrada?
Cuando los 4 minutos terminan y todavía no tienes toda la información que necesitas. Esa situación tiene un nombre dentro de los protocolos SWAT y tiene un procedimiento específico que muy poca gente fuera de estas unidades conoce. Pero eso lo vas a entender mejor cuando lleguemos al rango de liderazgo. Porque la respuesta a esa pregunta no la da el operador, la da quien está a cargo. Aquí en el rango de operador activo los agentes empiezan a especializarse. Francotirador, negociador, especialista en acceso y asalto, especialista en explosivos, operador de vehículos tácticos. Y la elección que haces en esta etapa no es solo una preferencia profesional. Es una decisión que define por completo el tipo de operaciones en las que vas a participar, el tipo de presión que vas a cargar y si llegas o no al siguiente rango. Porque cada especialidad tiene un techo diferente y no todos los techos llevan al mismo lugar. El francotirador, por ejemplo, carga con algo que los demás operadores no experimentan de la misma forma. La SPE puede estar inmóvil durante horas, a veces más de 12 horas en posición, esperando el momento exacto. Y en ese momento tiene menos de 2 segundos para decidir si dispara o no. Esa decisión, equivocada en cualquier dirección, puede terminar una operación entera. El negociador, por otro lado, trabaja con una herramienta completamente distinta: el lenguaje. Aprende psicología de crisis, patrones de comportamiento bajo amenaza, técnicas de escucha activa que van mucho más allá de lo que cualquier psicólogo clínico usa en consulta. Porque el negociador no tiene el lujo del tiempo terapéutico. Trabaja en tiempo real con personas al límite de su racionalidad. Y tiene que traerlas de vuelta. Liderar un equipo SWAT no es lo que ves en las películas. No gritas órdenes desde el frente. No eres el primero en entrar. No eres el que hace los movimientos más espectaculares. Haces exactamente lo contrario. Te quedas en una posición donde puedes ver más que cualquier otro miembro del equipo. Procesas más información simultánea que cualquier otro y comunicas con precisión quirúrgica lo que cada persona necesita saber en cada momento, sin sobrecargar a nadie con información que no necesita en ese segundo. El líder de equipo tiene que saber exactamente qué está haciendo cada uno de sus 8 operadores en un espacio de 20 metros cuadrados con visibilidad casi nula, con ruidos de detonaciones que distorsiona hasta los gestos, con variables cambiando cada 3 segundos. Y tiene que mantener el plan original vivo en su cabeza mientras simultáneamente adapta ese plan a la realidad que está viendo. Eso no es liderazgo como lo entiende la mayoría. Eso es otra cosa completamente. ¿Recuerdas la pregunta de antes? ¿Por qué los que más saben suelen durar menos en la SWAT? Aquí está la respuesta: porque sobreestiman lo que saben. Porque llegan creyendo que su conocimiento previo es una ventaja absoluta. Y en los rangos iniciales, ese conocimiento se convierte en resistencia. Resistencia a aceptar que hay formas mejores de hacer lo que ya saben hacer. Resistencia a depender del equipo. Resistencia a reconocer que en una unidad SWAT, el individuo más habilidoso del planeta vale menos que un equipo mediocre perfectamente coordinado. El rango no te protege a ti. El equipo sí. Y un líder que no ha internalizado eso antes de llegar a este nivel, que todavía cree que su valor personal es su mayor activo, ya perdió la operación antes de que empiece. Ya perdió a su equipo antes de que crucen la primera puerta. ¿Qué separa entonces a un líder de equipo del rango más alto que existe dentro de una unidad SWAT? La respuesta no es lo que esperas. El rango más alto no lo define la cantidad de operaciones completadas. No lo define el tiempo en servicio. No lo define un examen ni una evaluación de desempeño. Lo define una sola cosa: la capacidad de tomar decisiones irreversibles en menos de 3 segundos, con información incompleta, en condiciones de estrés extremo, y cargar con las consecuencias de esas decisiones durante el resto de su vida sin que eso lo paralice en la siguiente operación. No hay curso certificado para eso. No hay simulación que lo replique completamente. No hay manual que te prepare para el peso exacto de haber tomado la decisión correcta en el momento correcto, aún así perder a alguien. Eso no se enseña. Se construye en cada rango anterior, en cada operación donde algo salió mal y tuviste que volver al día siguiente, en cada momento donde el miedo apareció de verdad, no el miedo de entrenamiento, sino el miedo real, y tú igual seguiste moviéndote hacia adelante, en cada decisión que tomaste con información incompleta y que resultó bien, no porque fuera perfecta, sino porque fue tomada con convicción. Por eso no todos llegan al rango más alto. No porque el sistema los filtre artificialmente, sino porque este rango exige algo que no se puede forzar ni acelerar. Y los que llegan no lo celebran como crees. No hay euforia, no hay sensación de haber llegado a la cima.
Hay algo más parecido a una responsabilidad que se vuelve permanente, porque saben exactamente el costo de ese rango, saben lo que hubo que dejar atrás para estar ahí. Saben que el próximo error no tiene el margen de corrección que tenía en los rangos anteriores. Y aún así, eligen quedarse. Así es, porque es lo único que saben hacer con esa precisión. Ahora que sabes cómo se asciende de verdad en la SWAT, el siguiente video del canal te muestra el sistema desde adentro de otra jerarquía completamente distinta. Y cuando lo veas, vas a entender por qué ciertos rangos se parecen más de lo que cualquiera esperaría.